Bueno, vamos a grabar pues ahora sí. Ahora sí estamos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, Bueno, ¿qué pasó en Romanos capítulo 15? No, ¿qué pasó en Romanos capítulo 14? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 14? Lo que yo leí, están hablando de alimentos, como que si comen legumbres, están las legumbres. Y si otros comen carne, que no critiquen uno al otro, porque uno come solamente legumbres, el otro come carne. Ajá. Pero ¿cómo comienza capítulo 14? ¿Cómo comienza? Eso, así comienza el capítulo 14 con el versículo. Ajá, eso. El capítulo 14 comienza hablando del débil en la fe. Pero ¿quién es el débil en la fe? Según el verso 2. Porque uno cree que se puede comer de todo. Entonces el débil en la fe es el vegetariano. ¿Cierto? ¿Qué es fe? ¿Cuáles son los fuertes en esto? ¿Qué es fe? ¿Ah? ¿Cuáles son los fuertes? No, vea, un momentico, vea, Rubén, está buena su pregunta. Téngame el micrófono, póngalo por ahí. Fe. ¿Qué? No, está preguntando, espera un momentico para que me diga qué es fe. Él está preguntando que quién es el fuerte entonces, porque si ahí dice, buena pregunta, porque si ahí dice, reciban al débil en la fe, hay un débil en la fe, entonces hay un fuerte. ¿Un fuerte en qué? En la fe, ¿cierto? Ahí está diciendo, reciban al débil en la fe. Habla de los débiles en la fe, recibirlos. Dale el micrófono a ella, déjeselo ahí para que ella lo tenga ahí. Téngalo ahí. ¿Qué dijo doña Socorro? Debemos de recibirlos, a los débiles. Al débil en la fe, pero no para contender sobre No, no qué. para No contender sobre qué. Sobre opiniones. Sobre opiniones, sí. Opiniones humanas. Porque hay gente que va a decir, no, es que Nacional es mejor que yo no sé quién, o que Medellín es mejor que el Nacional, o que Petro no sé qué, o que Uribe no sé qué. Y entonces son opiniones humanas. ¿Pero sabe por qué? Porque Son opiniones, dice que ahí dice. Dios le ha recibido también. Pero ahí dice, recibid al débil en la fe. Y no contiendan con el débil en la fe sobre opiniones. Ahí no está hablando de la Biblia. No está hablando de cosas de Dios. Está hablando sobre opiniones. ¿Sobre opiniones de qué? De las personas. Opiniones personales. Opiniones personales. Es que lo que me parece a mí, no le parece a doña Gloria. Lo que le parece a doña Gloria no le parece a Marisol. Lo que a Marisol le parece, a doña señora no le parece. Y lo que a doña señora le parece, a Jader no le parece. Porque mire lo que dice el 3. ¿El 3 qué dice? Mire, el que come no menosprecia al que no come. ¿No qué? No menosprecia al No, que al no que come. come. Y el que no come, Ajá. no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Eso, por eso es. Entonces hay gente que está juzgando que hay una cosa que es comida y hay otros que dicen que eso no es comida. Pero en sus opiniones. En opiniones. Vuelvo al asunto, vea. ¿Quién es mejor, Petro o Uribe? Yo pongo esa discusión. ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana la discusión? Yo creo que Ninguno. Ninguno porque todos tienen sus errores. Eso es. Esos son opiniones. Ninguno porque todos. Pero ahí empieza diciendo el débil en la fe. ¿Qué pasa con el débil en la fe? Es eso, el que da opiniones con respecto de lo que a él le parece. Y da su opinión desde su debilidad en la fe. ¿Qué es fe? Usted lo voy a decir ahorita. ¿Qué es fe? Sí. Firmeza. Firmeza. Fe es en hebreo es obediencia. emuná. 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 Firmeza es Firmeza. obediencia. Fidelidad. Fidelidad. Eso. Entonces, ¿quién es el débil en la fe? El que no es fiel. O es un poquito fiel. ¿Quién es el débil en la fe? El que no está firme. El que está tambaleando. Como esa silla ahorita que tambalea para acá y para allá. Porque no está firme, ¿cierto? Sobre las 4 patas. ¿Quién es el débil en la fe entonces? El que come vegetales. ¿Cierto? Dice ahí, según es Romanos 14:2. Porque dice que no se puede comer
pero la Biblia está diciendo qué se puede comer y qué no se puede comer. La Biblia dice qué es comida y qué no es comida, ¿cierto? ¿Cómo dice Romanos 13:1? 13:1. Sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, Sí. porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sí. Las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien, entonces sométanse todos aquellos a las autoridades superiores. ¿Qué característica tienen esas autoridades superiores? Ahí en el mismo verso lo dice, las que han sido puestas por Dios. Sométanse a las autoridades superiores. ¿A cuáles? Las que han sido puestas por Dios. El mismo texto lo dice. No son cualquier autoridad. No, a las que han sido puestas por Dios. No está diciendo es que ni a presidentes ni a... Siempre y cuando esas autoridades... ¿Yo cómo sé que una autoridad está puesta por Dios? Porque se comporta o anda conforme a lo que Dios ordena o decreta. Ah, pero entonces no son esas, ¿no? Le estoy preguntando a usted, Rubén, mire, vea. ¿Usted cómo sabe que una persona es la autoridad de un trabajo? Porque si una persona, si en el estatuto de trabajo dice no llegar borracho, pero el gerente está llegando borracho, entonces ¿qué van a hacer los trabajadores? Van a llegar borrachos porque no es autoridad. Porque no se está manejando, no se comporta conforme a lo que el reglamento o la misma organización tiene establecido. Dios ya estableció su palabra, la palabra de Dios, todos la tienen por escrito. 66 libros, 72, como tiene la Biblia, otra Biblia, depende de la editorial. ¿Cierto? Ahí está la palabra de Dios. Si la autoridad que puso Dios no se comporta a lo que Dios le ha mandado, entonces no está haciendo lo que Dios mandó, entonces ya no lo puso Dios, ya se salió de ahí. La autoridad tiene que comportarse como Dios lo ha puesto. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Según Corintios, según Pablo. ¿Y quién es la cabeza del marido? Ah, bueno. Entonces, el marido es cabeza de la mujer siempre y cuando la cabeza del marido sea Cristo. Porque si no tiene cabeza, entonces si la cabeza del marido no es Cristo, anda descabezado. ¿Es así o no es así? Ese es el punto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Cómo dice el capítulo 12? Los dos primeros versos. Capítulo 12, 1 y 2. El verso 1 y 2. 12, 1. Y 2, ¿cómo dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí está hablando con personas que se están sometiendo, ¿cierto? Son personas creyentes que están buscando, que quieren agradar al Señor, que quieren llegar al entendimiento pleno del conocimiento de Dios. No está hablando con cualquier tipo de personas. A esas personas les está diciendo en el capítulo 13, sométanse a las autoridades superiores, las que han sido puestas por Dios. ¿Sí o no? Capítulo 14. Recibid al débil en la fe y no contiendan sobre opiniones. ¿Vamos bien? ¿Con quién está hablando ahí? Está hablando con creyentes. Dentro de los creyentes hay gente débil en la fe. ¿Por qué débil en la fe? Porque sacan cosas de la Biblia, le ponen a la Biblia o le quitan a la Escritura, le quitan o le ponen. Dicen, en la Escritura dice que se puede comer vegetales, está muy bien. La Escritura también dice, se puede comer carne de res, está muy bien. Todas dos se pueden comer, pero hay una persona que es débil en la fe que dice, no se puede comer carne de res, solamente vegetales. Ahí no están hablando en el débil de la fe, en el capítulo 14, de comer carne de cerdo, porque la carne de cerdo en el Levítico dice, en la palabra de Dios dice que la carne de cerdo es inmunda y no se puede comer. Ahí no están discutiendo acá acerca de la carne de cerdo, señora, doña. Sí, señora. Romanos 14 lo estaba explicando Behemán, ese que yo escucho. El Hasab Behemán, le y gustó. se Sí. refiere que cuando comen pues legumbres
algunos es porque no saben que esa carne había sido sacrificada. Ah, bueno, ahora que usted toca el tema, hay un asunto. Una persona, yo voy de viaje, voy viajando y llego a un restaurante donde sirven muchas cosas, pero me dicen que hay carne, hay sancocho. Y yo pregunto, ¿y el sancocho qué tiene? Ah, es trifásico, tiene res, cerdo y pollo. ¿Y qué más hay? No hay no casi no ensalada. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Comer ensalada. Ahora, ahí no soy débil en la fe, ahí antes fortalezco mi fe. El asunto es que si usted tiene carne de res y ensalada, ¿por qué quiere decir que la carne de res no se puede comer sabiendo que la Biblia dice que sí se puede comer? Es que el débil en la fe es aquella persona que está cambiando lo que está escrito de la Biblia. ¿Quién es un débil en la fe? El que come carne de cerdo. Ahí sí me entendí. El que come carne de cerdo es débil en la fe. ¿Por qué? Porque él puede decir, no, es que la Biblia dice que puede comer de todo. No, porque la Biblia dice que es comida y que no es comida. Cuando la Biblia dice que se puede comer de todo, como en el capítulo 14, se está refiriendo a lo que es comida dentro de la Biblia. No dentro de lo que es comida, dentro de lo que usted cree que es comida. Depende de la cultura. Dependiendo de la cultura que es comida, señora. Mire que aquí explica muy claro, en el 14.1, Sí, como usted está refiriendo, dice, de los débiles. en la fe. Mire, dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender. ¿Pero sobre qué? Sobre opiniones. Sobre Pero opiniones. no para contender. ¿Sí ve? Usted puede contender con él, pero con respecto a la Biblia, diciéndole, vea, es que la Biblia dice que es comida y que no es comida, pero es que no es de opiniones, porque la Biblia no es una opinión, la Biblia es la que dice la verdad. Si yo no creo que las Sagradas Escrituras son las que tienen la verdad, entonces no hay discusión, porque hay gente que me dice, no, yo no creo en la Biblia, entonces uno ¿cómo lo evangeliza? Sí, hay gente que Si usted me dice que usted cree en las Escrituras, que usted cree que la Biblia es verdad, entonces tenemos un tema para hablar. dicen a uno, el papel puede con cualquier cosa. Eso le dicen a uno, el papel puede uno más bien cualquier le cosa. queda más bien. Eso es, ahí no hay discusión, porque eso ya sería discutir sobre opiniones. Como me dicen al final, lea usted, estudie usted. Eso. A mí no me diga nada, yo hago. Ajá, sí. Bueno, aquí tenemos una abogada. Doña Gloria, me haga un favor, vea, es que tengo un problemita, necesito que usted me lleve el caso. Doña Gloria, ¿dónde tiene que centrar eso? ¿En la opinión que a ella le parezca? ¿O frente a la ley colombiana? ¿Sí o no? No es que yo no puedo ir donde el juez, no juez, es que yo opino. Doña Gloria llega ya a vender el caso. No, es que aquí es eso. No, juez, yo opino que... No, doña Gloria, hágame el favor y céntrese en la ley. Ahí me la regañará el juez, ¿sí o no? En plena audiencia la regaña. Es que no es opiniones, no es lo que le parezca a ella, es lo que diga la ley, lo que está por escrito. Entonces lo que está por escrito es lo que está escrito, como dice Poncho el piloto. Lo que está escrito, escrito está. Cuando le dijeron, vea, quítele el letrero, porque le puso Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces le dijeron los fariseos, no, quítele ese letrero. Él no es el rey de los judíos, él no es el rey de nosotros. Él decía que, pues contestaron los fariseos. Entonces Poncho el piloto le dijo, no señor, lo que escrito está, así se queda. ¿Cómo es? Ajá. Casi, pero por ahí es. ¿Y en latín cómo es? ¿Y en latín cómo lo puso? No, ya la llamé Gloria. Eso, Jesús, rey de los judíos. Oiga pues. Yeshua Anosri, ¿qué? Anosri. Ajá. Vea. Ese muchacho nos está aprendiendo mucho hebreo ya. El próximo sábado predica usted. No Lamed. Pero casi. ¿Cómo es rey? Rey no es Lamed. Melech a Yehudí. Melech. ¿Ah? Lamed. Pero está bien, se aproximó mucho. Estamos bien. Melech. Ajá. ¿Y ahí qué dice? Ahí las primeras letras, ¿qué dice? Dice Yud, Hei, Vav, Hei. En las primeras letras de todas las palabras que usted dijo ahí, dice Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Vamos bien? Capítulo 15. ¿Cómo comienza el capítulo 15?
Ah, bueno, Pablo ya se está despidiendo. Acuérdense que Pablo ya llegó al punto central. Capítulo 11, planea. Capítulo 12, se está despidiendo. Capítulo 13, 14, está poniéndole arandelas a las cosas. Estos son arandelas. Lo que pasa es que el capítulo 15 me gusta mucho. En unos versos que hay por ahí, en el verso 4. ¿Cómo dice los dos primeros versos del capítulo 15? Capítulo 15. ¿Quién lo lee? Doña Socorro tiene el micrófono. Lea, doña Socorro. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Un momentico. 14, ¿cómo dice? 14. Recibid al débil en la fe. No, déjalo ahí. Recibid al débil en la fe. Y no contiendan sobre ¿qué? Opiniones. Opiniones humanas. Ahí no está hablando de lo que es Torah, de lo que es Biblia, sino sobre opiniones. Capítulo 15, verso 1. Es lo mismo que el capítulo 14, verso 1. Ajá. Parecido. Y aquí no dice débiles sino fuertes. Los fuertes debemos soportar a los débiles. Pero ¿qué nos aconseja? Verso 2. Verso. Cada uno de vosotros agrade al prójimo en lo bueno para edificación. Ajá, ¿sí o no? Esta oración, cada uno de nosotros agrade al prójimo 14. bueno para edificación. En el 14 hay unos débiles en la fe. La Biblia le está diciendo que es comida. Pero hay gente que le dice a usted, no, eso no se puede comer. ¿Cierto? Okay. O le están diciendo, no, es que a esa lista de Levíticos, donde dice que el cerdo, no, ya el cerdo sí se puede comer. Es decir, lo cambian. Ya, Cristo murió por... Eso, Cristo murió por... limpió todo. Él limpió todo. Eso. O decir que esas leyes son del pueblo de Israel, son opiniones. Eso son opiniones personales, se salen de la escritura. Es que eso se está dando mucho, eso se da mucho ahora en este tiempo. Se da Que no ahorita. dan con... lo del Antiguo Testamento lo tienen abolido. Lo tienen abolido. Esa me gustó la palabra. Ellos lo tienen abolido. Sí. No es que está abolido, ellos lo tienen por abolido. Entonces los que somos más fuertes debemos sobrellevar las debilidades. ¿De quiénes? De los débiles. De los débiles. ¿En la qué? En la fe. ¿Cierto? Y lo recibimos y andamos con él y lo hacemos algo para qué, para la edificación, algo bueno en la edificación. ¿En la edificación de qué? En la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? El verso 2, 15:2. ¿Dice así o no dice así? ¿Cierto? ¿Cómo dice el 2 de ustedes? El 3 dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ajá, voy para allá. ¿Cómo dice el 2? 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Para edificación. ¿Para edificación de qué? Me gustó la respuesta, del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien? Y también dice que en lo que es bueno. Por eso, pero en lo que es bueno, no dice que en cualquier cosa. En lo que Es decir, no discutan sobre opiniones. Reciban al débil en la fe. Ustedes que son fuertes, soporten a los débiles. Ayúdenlos y llévenlos y aconséjenlos en lo que es bueno. yo digo que es un compromiso muy grande que hay acá con los fuertes. Es un compromiso. Muy grande. De soportar, Un momentico. Espera un momentico, doña Socorro, que pase ese motocarro. Ahora sí, siga, doña Socorro. Un compromiso muy grande de los fuertes para soportar los débiles, dice acá. Pues me parece que es muy fuerte porque hay hermanos de la fe muy débiles y hay veces como problemáticos, quieren como formar contienda y formar problemas por la misma debilidad que tienen. No tienen como el conocimiento completo. Y ni siquiera es frente a la escritura, sino a opiniones de lo que a ellos les parece, se salen de la escritura. Sopórtenlos, pero tratando con ellos temas, lo bueno. Sí. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? Contrario a lo malo, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué es lo bueno en la escritura? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Sí. Todo. No. No. La Biblia habla de algo que es
estrictamente como bueno, lo llama como, lo que es bueno, como tal, le dice bueno. No era soportar No. débil, no. No, en la Biblia hay algo, que dice que es bueno. Es mejor la obediencia, por ahí vamos. Sacrificio. No lo ven, Mejor el obedecer. Es mejor lo obedecer que los sacrificios. Maranata. Que los sacrificios. que los sacrificios. Sí. ¿Qué es lo bueno? La ley de Jehová Enriquece, es perfecta. perfecta, sí. Salmo 19, verso 7. ¿Quién lo busca? Salmo 19, verso 7 en adelante. Oiga, compañero, le quedó muy bonito el corte así con la barba y todo. Así quisiera yo. Es que yo quisiera tener una barba así bonita como la suya. Y verá cómo estaría yo de barbado, hermano. La barba mía, que es una barba china. Que aquí sí y aquí no. Donde yo fuera así, una barba bonita como la suya. Ay, hermano. Una barba chiva. O una barba polaca. Por aquí sí, por acá no. La ley de Jehová es perfecta, Oiga, que convierte el alma. la ley. Momentico. 19 qué? ¿La ley qué? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Siga. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sí. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los Siga, ojos. siga. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, Sí. y dulce más que la miel, y que la que estila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Momentico. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Dice ¿Quién que, podrá entender sus propios errores? mire, y dice, ¿Quién? ¿quién podrá? ¿Quién podrá Dice, entender sus propios dice, errores? líbrame de los que me son ocultos. Eso, ¿qué está diciendo? Mm. ¿Para qué? ¿Cómo comienza el verso 7? La ley de La ley de Jehová Jehová es perfecta, que Es que convierte. convierte el El alma. alma. Entonces, la ley es la que muestra que el pecado. El pecado, el error. ¿Quién dijo eso? Pablo, en el mismo Romanos. Mm. La ley muestra el pecado, pero si usted quita la ley de Dios, entonces ¿quién le va a mostrar el pecado? Si el cristianismo dice, si el cristianismo dice que la ley de Dios fue colgada en la cruz y que ya no va más, porque en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, pero esa palabra fin no es de terminar, sino de finalidad, porque tiene un para. El fin de la ley es Cristo para. Entonces se debe decir, como dice la textual, el propósito de la ley es Cristo para. ¿Para qué? Para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. ¿Cómo me libra el Señor de los que me son ocultos? Cuando Él me muestra su ley, cuando yo la puedo comprender y la puedo leer, cuando la puedo comprender, no. Cuando la puedo leer, cuando puedo percibirme porque la estoy mirando, entonces de esa manera no me quedan pecados ocultos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Porque Sí. aquí es porque la finalidad de la ley es conducirnos Eso, la textual. para justificar Para- a todo el que cree. A todo el que cree. Entonces hay que ayudar al hermano, al débil en la fe, ¿cierto? Romanos 15:2, A mí por lo menos. con algo bueno. ¿Lo bueno para qué? Para la edificación. ¿La edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. También Pablo habla del cuerpo de Cristo en Corintios. La edificación de nuestra alma, no. Señora, Para la edificación de nuestra alma. para la edificación del templo. Lo que pasa es que nosotros somos templo del Espíritu. Entonces el Señor va edificando en nosotros, ¿qué? Un edificio, donde Él habita, para edificación. Ahora sí, Pablo me pone el ejemplo, en el verso 3, Romanos 15:3, me pone el ejemplo. ¿Qué dice? Me pone, por ejemplo, ¿a quién? Por ejemplo, me pone al Mesías. Me dice, ¿cómo dice el verso 3? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ajá. Antes bien, como está escrito,
Los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, Cristo cargó sobre él, Cristo se negó a sí mismo, Cristo recibió, ¿cierto?, a ese débil. Pero entonces, el Señor dice que cargó los vituperios, ¿cierto? Y me pone como ejemplo al Mesías. ¿De qué tengo que hacer yo? Verso 4. Todo lo que antes fue escrito Ojo. para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno. Que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo. Bueno, aquí es donde vamos a parar un ratico. ¿Qué es el Tanakh de Tanakh. Tanakh es una sigla, es una, ¿cómo es que le dicen a eso? Es una palabra que se conforma con, que está conformada por letras, y un acróstico, algo así. Tanakh significa lo que es el Antiguo Testamento, por decirlo todo. Se compone de Torá, Nevi'im y Ketuvim. Tanakh se refiere a Torá, es decir, los primeros 5 libros de la ley, de Moisés, que es la ley. Cuando dice Nevi'im se refiere a los profetas, y cuando dice Ketuvim se refiere a los salmos, a los escritos, como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, como Cantar de los Cantares, como, ¿cierto? Lamentaciones, Job, eso. Esos son los escritos. Entonces el Antiguo Testamento se divide en 3 grandes grupos que son Torá, ley o Pentateuco, como lo conocemos nosotros en griego, profetas mayores o menores, más bien es posteriores y anteriores y posteriores, y escritos, salmos. Entonces Tanakh es eso. La T y la A es de Torá, la N de Nevi'im, de profetas, y la K que tiene al final, Tanakh, la K es la primera letra de Ketuvim. Ketuvim significa escritos, eso significa Tanakh. Entonces, verso 3, no se me pierda, verso 4, no se me diluya, muchachos, no se me diluya, no se me vaya por allá para otro lado. Del 15. El 4, 15:4, repitámoslo por favor, porque vamos a mirar algo muy interesante aquí. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Mire pues. Que el Dios de la paciencia Ajá. y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánime. No, el 6, no, el 5 nomás. Pónganme la atención. Lo que fue escrito antes, ¿para quién fue escrito? Para nosotros. Lo que fue escrito antes, Para nuestra enseñanza se escribieron, dice ahí la palabra. lo que fue escrito antes, para nosotros fue escrito. Verso 4, ¿cierto? Para que tengamos esperanza. ¿Dónde aparece lo que fue escrito antes? El Antiguo Testamento. En el Tanakh. En el Tanakh. Y dice, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, dice la versión mía. Las Escrituras, aquí la palabra Escritura aparece con E mayúscula. ¿Cómo aparece en la Reina Valera? Con E mayúscula. ¿A qué se está refiriendo la palabra Escrituras? A lo mismo, al Antiguo Testamento. Como dice aquí el profeta Rubén. Dice, lo que está escrito para antes, está escrito para enseñanza, para nosotros. O sea, hace la Torá, los escritos y los profetas, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras. Pablo llama al Antiguo Testamento, lo llama las Sagradas Escrituras. Ahí lo está llamando Sagradas Escrituras, o Escritura al menos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14.
le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, sosténgase, afírmese en lo que usted ha aprendido. Segunda Timoteo 3:14, ¿quién lo tiene? Y sobre todo, ¿de quién lo aprendió? Pero persiste tú en lo que Vea, pásale el aprendido. micrófono allí, me hace favor. Pásale el micrófono ahí a la muchacha que habla. Pero persiste tú, le está diciendo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, siga. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vea, ahí corríjanle de una vez. Ahí no dice toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que dice en el griego, en el griego así como está, dice toda escritura inspirada por Dios es. Ahí no dice toda la escritura es inspirada por Dios, sino que dice que toda escritura inspirada por Dios es útil para. Y dice es. Es decir, toda la escritura inspirada por Dios es útil. Lo que pasa es que cuando la pasaron al español, Reina Valera 1960 puso toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura inspirada por Dios. ¿Cuál es la escritura inspirada por Dios? Ahí hablando estrictamente lo que Pablo está hablando se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Por eso la llama sagradas Escrituras. Porque cuando dice sagradas se está refiriendo a lo que es inspirado por Dios. Le está diciendo a Timoteo, persista en lo que aprendió y de quién lo aprendió. Porque quien le enseñó a Timoteo fue la mamá y la abuela. Y que usted fue instruido en las Sagradas Escrituras, como dice aquí el compañero, en la Tanakh, en la Torá, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, en la ley de Dios, la que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diera al pueblo. Persista, Señor. En el Tanakh dice, toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrar en una vida justa. Listo. Las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento nos sirve para eso. Hay gente que solamente predica el Evangelio desde el Nuevo Testamento y yo no leo pues que esté malo, pero el Evangelio no viene en el Nuevo Testamento, no nace en el Nuevo Testamento, el Evangelio está desde el Antiguo Testamento. Jesucristo cuando viene y aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo o en Marcos, hablando del Evangelio, cuando anuncia el Evangelio, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Pregunta. Timoteo, ¿ustedes saben quién fue? Fue discípulo de Pablo, pero ¿qué alcanzó a hacer en su vida? ¿Llegó a hacer qué? Si supieron, ustedes no saben Timoteo hasta dónde alcanzó a llegar. Fue un líder, sí. Fue bueno, no sé si apóstol, pero fue un líder. De la iglesia de Éfeso. Fue el líder, fue el encargado. ¿Cómo le diríamos? El obispo. El presbítero. Como un obispo, es que es más alto, un lugar altísimo. Cuando Pablo hace sus viajes misioneros, va por las ciudades predicando el Evangelio, llega a la sinagoga de la ciudad a mostrarle a los de la sinagoga, a predicar el Evangelio. ¿Qué les mostraba? ¿Qué les decía? ¿Qué era lo que Pablo les quería cuando Pablo llegaba a la sinagoga? ¿Qué Evangelio predicaba Pablo? ¿Cómo les decía? ¿Qué les quería anunciar? ¿Cuál era la buena noticia que anunciaba Pablo? La de la promesa hecha a sus padres. La de la promesa, es decir, mostrando que Yeshua, que Jesús, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esas eran las discusiones de Pablo en las sinagogas. Pablo llegaba a las sinagogas a discutir con ellos, a decirles, vea, Jesucristo es el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? La
promesa. Él es el cumplimiento de la promesa. Que había de venir un Salvador ¿Sí o no? para Israel. Y luego que se iba y en algún lugar se formó una congregación de personas, una eclesía, se dejaba a alguien encargado, ¿cierto que sí? Bueno, Timoteo llegó a hacer eso, llegó hasta el tope. Pablo se está despidiendo de Timoteo. Mire que es la segunda carta, ¿sí o no? Es la segunda carta y Pablo se está despidiendo ¿de quién? ¿Por qué? ¿Pablo dónde está? Ya está en las últimas. Pablo está en las últimas. Estaba ya por morir. Ya estaba, sí, ya no sabía, ya estaba esperando el día que le tocara. No sabe cuándo iba, si iba a ser esa tarde, si iba a ser al otro día, dentro de un año. Ya él estaba en camino. El día ahí para adelante ya no tenía más que hacer ya. Él le dice a Timoteo, léalo, he peleado la buena batalla. ¿Qué dice? Eso es muy inspirador. Cuando le dice he peleado la buena batalla, he guardado ¿la qué? La fe. ¿La fe de quién? De Yeshua. De Yeshua. Mire, por lo demás me está guardado eso. Entonces ya Pablo está diciéndole a Timoteo y lo quiere afirmar en la roca. Lo quiere afirmar en la roca, le quiere dejar todo muy claro al muchacho, porque quién sabe si le pueda volver a escribir algún día. Ya tal vez él está sintiendo que es la última carta, porque esa es la segunda. La primera no fue tan triste, no, como tan de despedida. En la segunda carta ya no sabe si le podrá escribir más. Él ya sabe que no le puede decir nada. ¿Qué está esperando de Timoteo? En esos solo versos, en esos solo 3 versos que leímos, él está esperando que Timoteo no sea un débil en la fe, como en Romanos 14, ¿cierto? 15. Y lo está afirmando en la roca. Y eso me lleva a mí a pensar en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es un sermón que Jesucristo comenzó en el capítulo 5. Mateo capítulo 5 comienza hablando de que Jesucristo, Yeshua, sube a un monte, a un lugar alto, y la gente lo está siguiendo. Entonces se sienta y da las ¿cómo le dice? Las bienaventuranzas que le dice la gente, ¿cierto? Y comienza a dar unas bienaventuranzas, bienaventurado este, bienaventurado aquel. Y luego dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Y luego dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle plenitud. El que infrinja un pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe, será llamado pequeño en el reino, pero el que los haga y así lo enseñare, será llamado grande en el reino. Y va dando todo un sermón. En el capítulo 7 termina con una parábola. Los últimos versos del capítulo 7 dice, me parece que dice el sensato ¿cómo dice el título de la Reina Valera? Me parece que dice el insensato y el de la casa. Sí, el de la casa, pero le dices que el sabio y el insensato, algo así, no sé. El necio, el sabio y el necio. Entonces él termina la parábola, toda esa parábola donde habla, bueno, en el capítulo 7 también dice, verso 21, capítulo 7, 21, o 23. ¿Quién tiene el capítulo 7 de Mateo? Mateo 7, 23. Entonces les declaré. El 21, mejor, 21, 22 y 23. Ese, léalo. El 21. 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad. ¿Cierto? Eso no se trata de hablar y hablar, de bla, 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 de sentir mucho, sino de hacer. Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2, 13. Y Santiago también habla algo así, cuando está hablando de la fe sin obras, o que las obras sin fe están muertas, ¿cierto?
porque no son los oidores, sino los hacedores, dice Santiago, capítulo 1 también lo menciona Santiago. Entonces dice, no todo el que me llama Señor, sino el que haga la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Cuál? Mi Padre, el que escribió la ley, el que escribió el Pentateuco, el que mandó a escribir allá, todo eso, ¿cierto? Bueno, siga. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos ¿En tu nombre? en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ajá. Pero yo les diré. Siga. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de anomía. Entonces, ahí después de pasar por eso, llega a los hombres, a los dos hombres de los cimientos estos, y dice, les voy a contar una parábola. Habían dos hombres. ¿A qué compararé esto? Todo lo que se les ha hablado lo compararé. Un hombre sabio con un hombre sabio. Todo el que escucha y hace, el que escucha todo lo que yo dije y lo hace, lo compararé con un hombre sabio que hizo su casa sobre la roca. Todo lo que yo dije desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, porque ahí termina la parábola, ahí termina el sermón. Todo esto, el que lo escucha y lo hace, lo compararé con un hombre sabio que escuchó e hizo. Lo compararé con un hombre sabio que hizo su casa en la roca. Vinieron tempestades, ríos y su casa permaneció. Pero el que escucha y no hace, lo compararé con un insensato que edificó su casa en las arenas. Verso 4 de Romanos 15. Dice, las escrituras son para nosotros. Las Sagradas Escrituras tienen todo lo que yo necesito. Todo lo que se necesita de ustedes, lo que necesitan ustedes para vivir. Todo lo que necesitan ustedes. Y me da una palabra clave ahí, paciencia. ¿Sí o no? En el verso 5 vuelve y la repite, la palabra paciencia. Pero se refiere a paciencia ¿en qué? ¿A qué la liga ahí en el verso 4? Porque las cosas que se escribieron antes para vuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿La paciencia y qué? De las escrituras tengamos Con la E mayúscula. Yo les mandé un texto ahí, al WhatsApp, al grupo. Decía uponomía, no. ¿Cómo decía? ¿Upo qué? Ahí está en el grupo. ¿Uponomía? No. ¿Si era uponomía? Les dije, léanlo. Uponome. Upomone. La palabra upumone. Upumone. La palabra paciencia ahí en Romanos. La palabra paciencia en Romanos es en griego upomone. Upomone. ¿Quién tiene el micrófono? Hágame favor y lea upomone. En el griego, ¿qué significa upomone? Pero de lo que usted envió. De lo que yo envié. Ahí yo lo busqué en Google. Le escribí en Google, a Google le pregunté, ¿qué significa uponome en griego? Entonces me dice qué significa. ¿Qué significa upomone? En griego es upomone. Sí. Esta palabra proviene de la unión de los términos griegos upo, debajo, Sí. y meno, permanecer, soportar. Sí. Lo que sugiere la idea de permanecer debajo o soportar una carga. Siga, léalo todo. Con una resolución constante. Ojo pues. Significado y uso de upomone. Resistencia y constancia. Upomone describe la capacidad de aguantar y mantenerse firme en medio de las pruebas y tribulaciones. Perseverancia con esperanza. Es un contexto cristiano, implica... En su contexto cristiano, implica perseverar con una actitud optimista y esperanzada, aguardando un momento favorable. Cualidad de madurez. Se considera una virtud que lleva a la madurez espiritual,
permitiendo que el creyente sea perfecto y completo. Ojo. Solidaridad con la carga. La imagen detrás de la palabra es de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer en esa posición en lugar de escapar. Entonces, upomone tiene lo muestra como una persona debajo de una carga, pero que esa persona tiene la intención de ¿qué? De permanecer, de no dejarse ganar de esa carga. Esa es la palabra que traducen como paciencia. Ojo pues, verso 4, Romanos 15, 4. Paciencia entonces en este caso es ¿qué? Es una carga pesada, pero yo no renuncio. No voy a renunciar. ¿Cierto? Paciencia es entonces Paciencia, perseverancia, resiliencia, sostenerse, firmeza, persistencia. constancia y esperanza. ¿Sí o no? Paciencia. Señor, dame paciencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la paciencia ahí en el contexto bíblico? Aguante, Aguante, aguante. sin renuncia, Constancia, sin renuncia. paciencia, perseverancia, Lucas 8:15. perseverar. Búsqueme en Lucas 8:15. ¿Quién tiene el micrófono para que lea? ¿Quién quiere leer? Lucas 8:15 y 8:15 y 21:19. Lucas 8:15. Vea, préstale el micrófono por favor entonces. Alto, sí. Lea, pues. ¿Y qué más? Mas la que 21:19. cayó buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Con perseverancia. ¿Listo? Es ahí. ¿Listo? ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién dice algo? ¿La parábola de quién? Del sembrador. ¿Cómo comienza la parábola del sembrador? Un sembrador salió a sembrar. ¿Y regó qué? Una semilla. Regó semilla. Una parte cayó junto al camino. Momentico. ¿Otra parte cayó en dónde? Pedregales, Pedregales. Otra. espinos, En entre espinos. Otra. ¿Cierto? ¿Qué pasó con la que cayó en buena tierra? dio su fruto a su Dio su fruto. Y pone unos porcentajes. ciento por Dio un fruto y da unos porcentajes de su fruto. Verso 15. ¿Cómo dice el verso 15? ¿De qué? Sí, ¿cómo dice el verso 15? Mas la que Vea, póngase el micrófono cerquita. ¿Cómo dice? 15 solo. Sí, el verso 15. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el verso 15? Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa palabra perseverancia es lo que en Romanos dice paciencia. Es upomone. ¿Cómo la pusieron aquí? Perseverancia. En Romanos 14, en Romanos 15:4 dice paciencia. En esta dice perseverancia. ¿Cuál fue la que dio fruto? La que cayó en buena tierra. ¿Cuál es un condimento especial para dar buen fruto? Según Lucas 8:15. ¿La qué? La perseverancia. La upomone. Es un ingrediente útil. Eso da muestra de que la tierra es fértil. Cuando tengo ¿qué? Paciencia, perseverancia. Verso 19, 21-19. por vuestra paciencia posee vuestras almas. No, vuélvelo a leer, joven. ¿Cómo dice? Con vuestra paciencia Con vuestra paciencia, ¿qué? posee ¿Qué? vuestras almas. ¿Con vuestra paciencia, qué? Posee. ¿Qué versión es esa?
¿Cómo está leyendo él? Con 21 y 19, Lucas 21, busquen en Reina Valera 60 vamos para que todos entiendan, ¿no? Lucas 21, Lucas 21, 19, ¿cómo dice? Lucas 21, 19. Es que te buscan unas versiones muy buenas versiones, pero es que no entendí nada. Vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Eso sí, Ganaréis. sí. Con vuestra paciencia, ¿qué? Ganaréis vuestras almas. Pero ¿de qué está hablando Lucas 21, 19? ¿Qué pasó más antecitos? ¿Qué dice? Ya verás que está muy bueno. ¿Qué dice, Temático? ¿Qué pasó en Lucas 21, 19? Que dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ese está más bueno. ¿Qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Por estar firmes, salvarán sus vidas. ¿Por estar firmes qué? Salvarán sus vidas. Bueno. ¿Qué pasó más atrasito? Más atrasito, ¿qué pasó? Todos los aborrecerán por causa de mi nombre. Oh, eso. Léame. Lea, pues. Desde el cual y serán entregados Sí, aún por sus no. padres, Eso. hermanos, Voy para adelante, parientes. un poquito más atrás. Del 17. Sí. Y todos los aborrecerán por causa de mi nombre. Pero de ningún modo perezca un cabello de su cabeza. Por su perseverancia ganarán sus vidas. Mire. Ya aquí está hablando de qué. No, pero trata, con la perseverancia ganarán sus vidas, sostendrán sus vidas. Ujú. Pero ¿qué pasó más atrás? ¿De qué lo están? ¿Qué pasó para atrás? ¿Qué leyó? Vienen, ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el 17? todos los aborrecerán Seréis aborrecidos por por causa de mi nombre. Pero de ningún modo perezca un cabello Pero de de su cabeza. ustedes no va a perecer un cabello. ¿Sí o no? De vuestra Paciencia. Con vuestra paciencia. Ya está hablando de algo maluco. Ujú. En el 8 hablaba de la semilla que cae en buena tierra y que con perseverancia da fruto. Con perseverancia da fruto. Aquí ya está hablando de ganarse el alma, de triunfar, de ganar la victoria. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y nos vamos a quedar en Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, Un momentico. en el reino, Momentico. en la tribulación diré. Un momentico. Juan, Yo, Juan, partícipe con ustedes, por eso dice copartícipe. ¿En qué? copartícipe ¿En qué? en la tribulación, Un momentico, tribulación. En la- Ahí no dicen a fiestas, en el gozo, en la confraternidad. en la En tribulación, tribulación. en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba encerrado? ¿Por qué estaba desterrado? Juan estaba desterrado, no estaba de vacaciones, no estaba en un resort, no estaba en Cancún, allá en la playa, no, estaba en una isla solitaria, lo dejaron abandonado, que se muriera de hambre por allá. ¿A causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cierto? Por causa de eso, los llevaron allá. Y dice, pero él comenzó diciendo, yo soy copartícipe con ustedes en las tribulaciones. ¿Y también en qué? En la En el paciencia. reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿En la paciencia de quién? De Jesucristo. ¿Qué es paciencia? Ojo. Capítulo 2, verso 2. Perseverancia. Capítulo 2, verso 2. Apocalipsis 2, 2. O ahí le está hablando a las iglesias ya. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2, 2. ¿Cómo dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El 3 también. Y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Listo, mire. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, tengo contra ti. ¿Qué tenía contra ella? Que dejó su primer amor. Dejó lo primero, lo abandonó. Dejaron las sagradas escrituras, lo abandonaron. Pero tienes algo bueno. No te gustan los pirámides nicolaitas. Esas jerarquías de pleitesía, de estatus de mandamases. Que tienen el cura, el no sé quién, el obispo, no sé quién sigue, unos escalones así. Y hasta que llegan al papa. Otros tienen pastores, el presbítero, el oficial, el no sé quién, hasta que llegan al consistorio de los... Y todos tienen unas pirámides nicolaitas. Tienes algo de bueno. Pero dejaste lo primero, dejaste lo de atrás. No te gusta, no le gusta la base, no le gusta la firmeza, no le gusta la roca, sino que lo abandonó. Apocalipsis 2.19. Apocalipsis 2.19. Jeremías 2:2. Anda y clama los oídos de Jerusalén. Así dice el Eterno, me acuerdo de ti, en la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí, en el desierto. Eso está bueno, ese verso está bueno. Sí, sembrar en cuarto de ti. Revelación 2.19, el primer amor. Revelación 2.19. ¿Cómo dice? ¿Quién lo tiene? Léalo, doña Gloria. 2:19. Sí. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu Sí. paciencia, y que tus obras poseras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso pasa con Jezabel. Se metió a las iglesias y le dice a la gente y les cambia la Torá y les dice, cambian la ley y después le dice que ya santificaron lo que es inmundo y no sé qué más cosas. ¿Qué atributo tienen aquí? De nuevo, ¿qué tiene? Paciencia. Le está hablando a las iglesias. Aquí en el 21. 3.10. Espéreme. El 3.10. Fidelidad. Apocalipsis. Apocalipsis 3.10. Nos vamos a quedar en Apocalipsis. Dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Sí. yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ese guardar está condicionado a lo anterior. Si nosotros no guardamos la palabra de su paciencia, entonces no vamos a ser guardados del día de la prueba. Pero si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, entonces seremos guardados, ¿cierto? Cuando venga, ¿qué? El día de la prueba sobre todos los que habitan en la tierra. ¿Cómo dice ahí el 3:10? ¿Cómo se dice? Leo 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra, mi paciencia. No, la otra vez. Pero cuando has por- guardado la palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir sobre Que el ha mundo de venir. entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí dice diferente. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia. Un momentico, por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia. Bueno, yo te guardaré. En la hora de la prueba, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan. Apocalipsis 13:10. ¿Cómo dice? Si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir, a espada morirá. Aquí está la paciencia. Aquí está paciente, perseverancia a la fe de los santos. Paciente, perseverancia. ¿Cómo dice allá, doña La fe de los Marisol? Si alguno lleva en Ponga el micrófono, cautividad, va a cautividad. Sí. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que van a ser encarcelados o van a ser muertos a espada. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué pasó en el Apocalipsis 14? ¿Cómo dice el verso 1? Después miré, 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Sí, siga. Todo de corrido. Vamos a leer todo el capítulo 14. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Ojo. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no se hallaba mentira, y pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le seguía diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo seguía diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoraban a la bestia y a su imagen. No tienen reposo. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso sí. Momentico, téngalo ahí. Que vamos a seguir leyendo el resto. Míreme aquí, vea un momentico, vea. Upomone. Por allá era un ingrediente esencial para que la palabra de Dios, porque la semilla que regó el sembrador es la palabra de Dios.
Cuando le preguntaron a Jesucristo, le dijeron, Señor, díganos qué quiere decir la parábola. Él les dijo que era la parábola, qué significa. Y en eso dice que la semilla es la palabra de Dios que es regada. ¿Qué es necesario para que esa palabra crezca y dé fruto? Upomone, paciencia, perseverancia. Ojo, no paciencia y perseverancia en cualquier cosa. No, está hablando de la palabra de Dios. Paciencia y perseverancia y constancia. Es decir, por eso Jesucristo dice, mi yugo hay que llevarlo. Mi yugo es fácil y es ligero, pero hay que llevarlo. Cuando ustedes escuchan la palabra yugo, ¿qué se les viene a la imagen, a la mente? ¿Qué se les viene? Los bueyes sobre el palo aquí, Se le viene la imagen de un palo encima. arando. Un palo encima. Aquí, en la cabeza, ¿cierto? Un palo encima, eso es un yugo. Upomone significa que está debajo de algo, ¿sí o no? Pesado, pero que no está dispuesto a soltarlo. Por eso se llama paciencia. Y le dice, ¿por qué? El upo es el prefijo que significa debajo. Y el otro, el mone, significa ¿qué? ¿Cierto? Esa paciencia que tiene de no soltarlo. Cuando Jesucristo dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, no está diciendo que no lleven carga, que no van a llevar carga. Está diciendo que tienen que llevar ¿qué? La carga de Él. Pero hay que llevar una carga. Pero hay gente que se cree tan libre, hablan de un evangelio de tanta libertad, que no llevan ningún yugo, que no llevan ninguna carga. Porque es que el evangelio de Jesucristo es ligero comparado con el de los fariseos, comparado con el de cierto cristianismo. Pero es una carga que hay que llevar. Ojo, a capítulo 14, ahorita vamos a leer qué pasa en el 13 y en el 14, pero mire, aquí el capítulo 14, en los versos antes del 12, me parece que el verso 10 o el 9, habla de la marca de la bestia. La marca de la bestia, los seres humanos van a ser marcados, les van a poner el nombre o el número de la bestia. Y hay unas personas que no fueron marcados, ni tampoco adoraron ni a la imagen ni a la bestia. Dice ahí, ¿cierto? ¿Quiénes fueron esos? Los que tenían ¿qué? Lo que dice en el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que tienen ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y y la fe de Jesús. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que tienen la paciencia? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué es necesario para no adorar a la bestia ni recibir su marca? ¿Qué es necesario? La paciencia, pero la paciencia es dada ¿por qué? Porque guardan mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Si nosotros no contamos con esos tres ingredientes, me regreso a las palabras. Las personas que no cuenten con esos tres, con paciencia, que guardan mandamientos y tienen la fe de Jesucristo, van a ser marcados y van a adorar a la bestia. ¿Y qué va a pasar con esos que adoran a la bestia? ¿Van a ser qué? Lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Verso 13 y 14, siga para adelante. Ponle pues cuidado, ¿qué va a pasar de ahí para adelante? Apocalipsis 14, verso 13 en adelante. Continúo. Sí, por favor. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube un sentado semejante. Uno sentado. Miré, y aquí una nube blanca,
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz. Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Un momentico, téngame un momentico ahí. Entonces, capítulo 14 me habla de un problema grande que se viene a la tierra, una circunstancia, una situación muy difícil. Por eso nosotros decimos Maranata, porque guardamos la esperanza de que Cristo viene a rescatarnos. Ese rescate, eso es un rescate. Pero antes de eso, de que Él aparezca en las nubes, y todo ojo le verá, Apocalipsis 1.7. Apocalipsis 1.7 dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron se lamentarán, harán lamentación por Él. Antes de que Él aparezca en las nubes y todo ojo le verá, Apocalipsis 14:14 en adelante, hay unas situaciones muy difíciles para la tierra. Apocalipsis 3:10, ¿qué decía? Si guardaste la palabra de la paciencia, si tuviste la paciencia, si guardaste la paciencia, también serás guardado en el día de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10, ¿cómo dice textualmente? Yo me salté una cosa, me salté unos... Apocalipsis 3:10, ¿cómo dice? No, pero ¿cómo desde el principio cómo dice? ¿Por cuánto? Eso, sí, eso. Por cuanto has guardado la palabra, ahí es cuando los evangélicos dicen que ya la iglesia se va. Ahí no dice eso. Ahí está diciendo que como usted ya tiene un conocimiento distinto, como usted ha nacido de nuevo, como usted venía perseverando en algo desde antes, cuando venga el día de la prueba, usted va a ser librado porque usted viene con un antecedente. Ahí no le están diciendo que lo van a llevar para ningún cielo ni nada de eso. Apocalipsis 3:10, los evangélicos dicen que ahí está el arrebato y que se lo va a llevar, ¿y no es para dónde? Ahí no dice eso. Ahí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua, de Jesucristo. Cuando yo tengo el antecedente, entonces voy a ser librado de la hora de la prueba. Es decir, cuando usted es adiestrado para un trabajo y se le presenta el trabajo, usted lo hace sin ninguna dificultad. Es como el ciclista que va a escalar los Alpes franceses y es una cosa altísima así. Si el ciclista no está preparado para subir eso, a mitad de loma ya quedó muerto, o a principio de la loma ya se murió, porque no estaba preparado para eso. La palabra de la paciencia, Lucas 8:15, 8:5, Lucas 21:19 me está hablando de ese asunto. Yo ahorita le doy más versos si quiere, para que podamos entender lo que significa la paciencia. Paciencia no es simplemente una cosa que yo digo: ay Señor, dame paciencia. Paciencia es algo más profundo. Paciencia está hablando de yugo. Paciencia está hablando de mandamientos. Por eso Jesucristo dice: lleva mi yugo. Cada vez que dice yugo, dice ley. Porque cuando habla de llevar mi yugo, está hablando en contra de los fariseos. Porque los fariseos ponen yugos, cargas que ni ellos mismos quieren llevar. Porque ellos se sobrepasan. Ellos cambian la ley, le ponen a la ley. Otros le quitan y otros le ponen. Cuando está hablando de yugo, está hablando de carga. Y cuando está hablando de yugo, está hablando de ley. El que no guarda mandamientos, el que no tiene la fe de Jesucristo para andar como Jesucristo andó, entonces se lo llevó el chucho, como decimos aquí, lo llevó el diablo. Capítulo 14 está diciendo eso. Capítulo 3:10 está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo. Ojo, la mies está madura. Mete tu hoz y ciega. ¿Quién es la mies? La mies son aquellas personas que son los salvados. Por eso dice un pasaje, dice: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Jesucristo viene a cegar la mies, a recoger. Con las nubes vendrá y meterá su hoz y recogerá la mies. Pero después ¿de qué?
de la marca de la bestia, y el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe. Y Apocalipsis 12, el último verso de Apocalipsis 12, ¿cómo dice? 20. ¿Cómo dice Apocalipsis 12, 20? 12, 20. No, el 12, el último verso del capítulo 12. 17. ¿Cómo dice? Entonces el dragón, No, el último verso. Sí, eso. Ese, ¿cómo dice? Ese es. Léalo. capítulo 12, Sí, versículo 17. el último verso, sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está. Entonces las personas que pasan, atraviesan, los que atraviesan son salvados a través del Apocalipsis, tienen 4 características. La paciencia, la palabra de la paciencia, tienen la fe de Yeshua, tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Esas son las 4 características de las personas que atraviesan hasta el capítulo 14, donde el Señor viene y los recoge. Capítulo 14. Siga leyendo, doña Gloria, que usted quedó por ahí. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, Ajá. porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían siga. alzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Mire, un mar de vidrio y de cristal. Y había unas personas ahí. ¿Quiénes son esos? Los que alcanzaron la victoria ¿sobre quién? Sobre la bestia. ¿Y qué es necesario para alcanzar la victoria sobre la bestia? La paciencia y qué? Guardar los Y mandamientos. guardar los mandamientos, Y la fe pero de sin la fe de Jesucristo no se va a poder. ¿Sí o no? Y esos que alcanzaron la victoria están sobre un mar de vidrio, ¿cierto? ¿Y qué cantan? Y su marca y el número de su nombre. Ajá. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Ah, bueno, yo lo voy a terminar. Sí, sí, lea, doña Vi Gloria. también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y Sí. cantan el cántico de Moisés, Cantan siervo de el Dios, cántico de Moisés y el cántico del Cordero del diciendo: Cordero, un momentico. El cántico de Moisés y el del Cordero. Ese I, eso es un kai en griego. Es decir, ese I es decir, lo que está diciendo ahí es: cantan el cántico de Moisés, es decir, el del Cordero. Esa I es eso. Cantan el cántico de Moisés, es decir, el del Cordero. El canto de Moisés y el del Cordero es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué el cántico de Moisés es el mismo que el del Cordero? Porque es el mismo evangelio. ¿Sí o no? Porque hay gente que no le gusta a Moisés. Porque, la ley mosaica. Y entonces lo sacan por allá por un volado. No, es que Moisés no sé qué. Moisés se equivocó. Así como Pedro se equivocó en Hechos 2:38, también Moisés se equivocó. Y la ley era muerte. Eso, la ley no sé qué. La ley muerte, la ley siempre. Porque hasta el capítulo 15 de Apocalipsis se está cantando el cántico de Moisés. Sí, Moisés no tiene nada que ver aquí. Pues con ellos.
con el asunto de la gracia. La gracia ya reemplazó, la gracia reemplaza la ley, no sé qué cosas, qué barbaridades dicen. ¿Por qué aparece Moisés todavía en el capítulo 15? ¿A son de qué? ¿A son de qué están cantando el cántico de Moisés? ¿A son de qué? Es que yo no le veo asunto. Si ya se salvaron por gracia y la gracia de ellos no tiene nada que ver con la ley ni con el mandamiento, entonces ¿a razón de qué aparece Moisés? Pues, ¿A son de qué? que voy al Antiguo Testamento. Eso, ¿a son de qué voy con el Antiguo Testamento? Aquí voy aquí por allá. ¿A qué voy por allá? ¿A son de qué? pues digo yo, por la paciencia de los santos, los El mandamientos y la fe. cristianismo está errado, está torcido, el cristianismo no sabe ni lo que está diciendo, el cristianismo no sabe ni en qué está creyendo. No leen la Biblia siquiera, tiene una bendita Biblia ahí, todo el mundo tiene una Biblia y no la leen siquiera. ¿Ah? No la leen, hombre, esto es un descaro, hombre. A mí me hace como me hierve como la sangre, hombre, me pone como... escuchan la voz, pero cada vez A ver, entonces, ¿qué pasó con eso? Terminemos el capítulo 15. ¿A dónde qué? Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosos son Tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Sí. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Siga, lea la primera plaga, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, Sí. y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ya se empiezan a derramar las copas de la ira. Mire. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó... Míralo ahí. Mire, vea. La primera plaga es sobre quiénes? Sobre los que tienen la marca de la bestia. Vino una úlcera podrida. Se les hizo una úlcera podrida ahí. Peor que la del pito. Cuando le da una picadura de pito, peor que esa. Una úlcera peor. Se les pudre. ¿Quiénes son los que recibieron la marca? ¿Dónde están los que no reciben la marca? Los que tuvieron la paciencia, los que guardaron los mandamientos y la fe de Jesucristo. Ya fueron llevados arriba. Fueron tomados, fueron sacados de la tierra. Y ya se empezó a derramar las copas de la ira. Ahora sí. Ahora sí. Fueron arrebatados. Apocalipsis 14, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Para que terminemos. ¿Cuánto va de grabación ahí? ¿Cuánto dice ahí? ¿Primera de qué? ¿Una hora con qué? 1 hora con 23. Bueno, terminemos ahí. Primera Tesalonicenses, ¿qué? Capítulo 4, verso 15 tan siquiera. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que hayamos quedado vivos, pues, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente con ellos arrebatados. El arrebatamiento va a ser cuando Cristo venga por su pueblo, por sus congregados, por sus escogidos. Apocalipsis 14, 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Está hablando de lo mismo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso dice Mateo 24 del 30 en adelante. Está diciendo lo mismo. Jesucristo dijo ya cómo va a ser su venida. Mateo 24:30 o desde el 29. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas,
y verán al Hijo del Hombre que viene con las nubes, y Él enviará sus ángeles a recoger a sus escogidos. Esas son las palabras de Jesucristo. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 dice lo mismo. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Eso dice Apocalipsis 1:7, eso dice Mateo 24:30, que Él viene con las nubes. Eso dice Apocalipsis 14:14, que Él viene con las nubes y meterá la hoz y cegará, sacará la mies de la tierra. A la mies, no a la cizaña, a la mies. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo seremos arrebatados? ¿Cuándo seremos arrebatados? Cuando Él venga. Cuando el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios desciende al cielo. Ahí seremos arrebatados. ¿Sí o no? ¿Dice o no dice? Eso dice ahí, me parece a mí. ¿En qué parte me equivoqué? ¿Lo dice? Muy bien. ¿Cómo dice el capítulo 5? 1 Tesalonicenses capítulo 5. Léalo por favor. ¿Quién lo encontró? 5 desde el verso 1. El Señor viene como ladrón en la noche. Está hablando de tema. Con respecto a los tiempos y a las sazones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Cómo dice? Primera Tesalonicenses capítulo 5. Sí. ¿Cómo dice? Verso 1. 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos Acerca de los tiempos. y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Un momentico, con respecto a cuáles tiempos y cuáles ocasiones. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué viene hablando? De la... sí. Y las sazones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿De qué viene hablando Pablo? De la venida del Señor. Está hablando de la venida con respecto a los tiempos y de las sazones con respecto a la venida del Señor. Hermanos, ustedes ya no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Cómo dice el verso siguiente? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ajá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, Pero hermanos, ustedes, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como ladrón. Hermanos, con respecto a la venida, estamos hablando de la venida del Señor. Con respecto a los tiempos y a las ocasiones, ustedes ya no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes ya saben los de tiempos y ocasiones. Ustedes saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Para ellos, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque es como los dolores de la mujer en parto. La mujer cuando está ya va a dar a luz, empiezan los dolores suavecito y luego se van ampliando y ampliando y ampliando hasta que da a luz. Son dolores muy fuertes, pero se van multiplicando en la medida en que se acerca el alumbramiento. Los dolores de la mujer en parto, los dolores esos que estamos sufriendo ahora, tienen que ir aumentando y aumentando hasta que el Señor venga en las nubes y se vea. Ojo, Él viene como ladrón. ¿Para quiénes? Para los que no están en la luz. Dice ahí, Él viene como ladrón para los que no están en la luz. Pero ustedes, hermanos, ya saben, ya conocen los tiempos y las ocasiones. Pastor. Señora, hermano, dígame, hermano, Arturo, lo que sea. Es que pasa. Señora, dígame. Pastor Barcelona. Hermana, dígame. ¿A qué se refiere cuando dice todo le verá? Es que todo... Y lo que acabo de decir, que Todo le verá. todo le verá. Es para los que están, bien, Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo, porque es que ahí dice que todo ojo le verá. Todas las tribus y las naciones se lamentarán cuando lo vean venir. ¿Por qué se van a lamentar? Porque no alcanzamos, o no alcanzaron. Porque escucharon, supieron que venía.
pero no se prepararon para su venida. Ajá. Supieron que venía. Todo el mundo sabe que Cristo viene. Todo el mundo dice, no, el mundo se va a acabar. Todo el mundo dice, no, ya viene el apocalipsis. Todos hablan del tema. Pero ¿quién se está preparando para su venida? Los entendidos. Los que no son entendidos no se preparan para su venida. Y Él no viene hoy. Él esta noche no va a venir, ni mañana tampoco. No se preocupe que la semana entrante tampoco va a venir. Con seguridad que Tenemos que no. estar preparados. ¿Dónde le firmo? No viene. Están preparados para ¿Por qué? llegar a la muerte. ¿Por qué sé yo? Bueno, para la muerte sí estén preparados para la muerte. ¿Por qué sé yo que el Señor no viene ni mañana ni la semana entrante? Bueno, la semana entrante, quién sabe. De pronto para el miércoles. Será por lo que dice viene aquí. fiesta de trompetas. Mas vosotros, hermanos, Ajá. no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como Eso, pero ladrón. aquel día no. Está como la hermanita de aquel día no. Vea, miren, dentro de 8 días, bueno, el miércoles siguiente viene la fiesta de trompetas. 8 de oeste. Este miércoles, perdón. Este miércoles a las 6 de el martes a las 6 de la tarde comienza fiesta de trompetas. Shabbat Gadol. Es fiesta de sonar trompetas. Porque la trompeta es la que anuncia la venida del Mesías. ¿Por qué yo creo que Jesucristo ya no vino este año? Porque Tesalonicenses dicen que Él no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos sufriendo persecución por la marca. Tenemos que pasar por Apocalipsis 14. Ahí dice que va a pasar. La paciencia de los santos va a ser probada. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo tienen que ser probados. Los que no tienen esas características, eso no van a ser probados. ¿Para qué van a ser probados en qué? Si no les importa ni les interesa la escritura, ¿cierto? Ellos no van a ser probados en nada, ellos firman. Simplemente le firman al anticristo y siguen en sus iglesias, en sus congregaciones grandes, porque el que no esté autorizado por el gobierno tiene que cerrar. Y ellos no van a permitir cerrar. Ellos van a querer conservar sus iglesias, así como en la vacuna lo hicieron vacunar para poder conservar las puertas de los edificios abiertas. Asimismo van a firmarle al anticristo. Cuando el anticristo le diga, el que no esté firmado aquí no puede pregonar nada. Entonces a ellos no les importa eso. A ellos les importa el número de personas y la fe de ellos, no la fe de Jesucristo. Entonces, con respecto al tiempo y a las ocasiones, ustedes ya conocen. Nadie sabe el día ni la hora. Pero Pablo sí habla de las ocasiones. Jesucristo habló de las ocasiones. Cuando Jesucristo habla en Mateo 24, habla del tiempo. Hay unos tiempos y da unos antecedentes. Nos indica, vea, lo que va a preceder la venida de Cristo. Lo que va a suceder antes de la venida de Cristo. Esto es lo que va a suceder. Prepárense para lo que va a suceder antes de que Él venga en las nubes. Eso es lo que yo tengo que estar atento en oído y en la vista. Porque la situación no va a ser muy fácil. La situación va a ser muy difícil. Apocalipsis 3:10. Viene una hora de prueba sobre los que habitan en la tierra. Como ustedes están teniendo un antecedente, como ustedes están haciendo un ejercicio de guardar mandamientos y la paciencia de la palabra, guardan la palabra de mi paciencia o mi palabra, ustedes van a ser guardados en esa hora. Isaías lo relata muy bonito. Isaías capítulo 26. ¿Quién lo tiene? Búsquelo. A ver, ¿quién lo encuentra primero? El que lo encuentra primero lee. Isaías 26:4. No, Isaías 26 finalizando. ¿Ah? 26:20. Isaías 26:20. Dice así. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación, la ira, dice la Biblia mía, porque el Señor viene de su morada para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más sus muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí estamos. Ahí estamos. Isaías 26:20 y 21. Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 14:12, Lucas, ahí está. Ahorita yo le doy los textos, si quieren lo apuntan de una vez. ¿Lo van a apuntar de una vez? Bueno, dejemos hasta ahí. Gracias al Señor por su palabra. Nos despedimos del grupo y de los que no vinieron, los del monte, los de la montaña.